Señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas, criaturas y criaturas, aquí estamos ya en la continuación de la historia de un locutor, o sea, la vida de un locutor. ¿Qué tal? Es la vida mía. Uy, 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 ay, ay, ay. ¿Y eso para qué les sirve? ¿Para qué les interesa? Bueno, pues es que durante estos 68 años que estuve en la industria de la radio y la televisión, lógicamente ustedes, pues que son más jóvenes que yo o que son de mis mismas rodadas, pues se van dando cuenta de cómo va cambiando, cómo va evolucionando no solamente lo que es la radio y la televisión, sino cómo ha evolucionado la vida misma. Por ejemplo, en la época que yo le estoy hablando no había televisión a color en México. La televisión a color llegó en el 68, precisamente cuando se iban a inaugurar los Juegos Olímpicos. Pero antes todo era en blanco y negro. Y eso no es todo. No había controles remotos como ahora que estás sentado en la cama o en el sillón de la sala, etc. Le vas cambiando y entonces vas cambiando de canales, o le subes de volumen o le bajas de volumen, o le das más color, le das más brillo, lo que sea. Lo tienes en la mano, pero en aquella época no. El control remoto era uno mismo. Se tenía uno que levantar e ir a moverle la perilla, porque además había que instalar una antena en el techo. Y esa antena tenías que subir y alguien ahí abajo estaba viendo la televisión y tú lo ibas acomodando por aquí, por acá, y no, dale a la derecha, no, a la izquierda, hasta que se podía ver el canal. Normalmente se veía un canal. Ahora para los otros canales pues tenías que darle la vuelta, porque el 2, el 4 y el 5 las antenas estaban en el mismo lugar, pero el 13 y el 8 estaban en distintos lugares. Entonces era una bronca de tamaño caguama, pero estaba uno acostumbrado. Aparte, pues la imagen estaba compuesta de rayas horizontales y verticales. De repente se iba por un lado y tenías que ir a ajustarlo. Y la perilla manejaba 13 canales, únicamente había 13 canales en tu aparato de televisión. 13 canales. Y el 1 no funcionaba por alguna razón. El 1, ya les decía yo el otro día, pues nomás no funcionó. Esa era lo que era la televisión en aquella época. ¿Qué más? Pues los teléfonos. No, ahora es una delicia. Usted trae el teléfono aquí y habla, escribe, manda mensajes, lo que usted guste y mande. En aquel tiempo no. Inclusive para una larga distancia había que hablar a la operadora para que le comunicara uno a otra ciudad, porque no hay forma de directamente como lo hacemos ahora. Pero además los teléfonos eran completamente diferentes a los teléfonos que usamos hoy en día. Esos teléfonos de mi época, que aparte eran más negros, no había de otro color más que negros, resulta que tenían un círculo. En ese círculo aparecían 10 hoyitos, y en cada uno de esos hoyitos se veía un número, del 0, 1, 2, 3, 4, etc. Era lo que servía para marcar. 3, 5, 9, 8. Y así se comunicaba uno por teléfono. Era una bronca. Pero uno estaba acostumbrado a eso y me decía, qué maravilla tener uno un teléfono para comunicarse con otra persona a cualquier parte del mundo. Y entonces era maravilloso poder decir que hablaba uno a Estados Unidos, hablaba uno a Europa, etcétera, y se podía uno comunicar de maravilla. Esos eran los adelantos de esa época. No había internet, no había celulares, ni siquiera había los beepers, aquellos aparatitos que te servían para localizarte en cualquier lugar, que te mandaban mensajes de que te reportaras a tal lado, que te estaban esperando en tal lugar, etcétera, etcétera. Eso eran el tipo de cosas que había. Pero había otras cosas con las que nos divertíamos mucho. Jugar en la calle, por ejemplo, jugar dominó, ir al billar. Había una serie de diversiones que ahora pues casi están en el olvido. Pero ya los chamacos en la calle pues no juegan ni al fútbol. Los chamacos de ahora juegan fútbol, pero en el internet. Y aprovechan y hacen todos los juegos habidos y por haber, están ahí. Igual uno. Acuérdense que también para aprender, para saber de algo,
pues había uno que hice a unos librotes así de este tamaño, gruesotes, pero y eran como 10 tomos, ¿no? Y se llamaban enciclopedias. Ahí estaba la información de todo lo que más o menos podía uno saber en ese momento. Ahora no, ahora agarras tu celular y preguntas lo que sea, te lo van a responder inmediatamente. Eso es lo que hay ahora de novedad. Y en la radio pues también ha ido evolucionando. Comenzamos porque se grababan los comerciales en acetatos. Te equivocabas tú porque iba una aguja grabando el surco. Si te equivocabas, pues ese surco ya no sirve, había que irse al otro y hasta que saliera bien. Y ese era el único que podías usar. No había forma. Si en un disco podían caber 10 tracks, pues si te funcionaba uno, qué bueno, pero además te podía durar muy poco, 6, 7 días. ¿Por qué? Porque se rayaba inmediatamente, empezaba a tener que crash. Así fue como se grababa. Y lo hacíamos muy bien. Al aire se oía perfecto, como ahora. Después hubo las cintas, unas cintas de carrete que se grababan en unos aparatos que se conocían como reel to reel, o sea, de carrete a carrete. Y las ediciones se hacían a base de una tijera o una navaja, cortabas, pegabas, quitabas y pegabas, etcétera. Y así hacías las ediciones. Ahora es una maravilla, ahora no tienes que hacer absolutamente nada. El operador, por ejemplo, tenía 2 tornamesas y con eso era como trabajaba, con 2 tornamesas. No había ninguna cosa más. Luego llegó esa grabadora de cinta de reel to reel donde se reproducían las novelas y programas grabados, etcétera. Luego, ¿qué más había en esa época? Bueno, pues después llegaron las cartucheras. Los comerciales y la música se grababan en unos cartuchos previamente y ya se programaban de acuerdo al log. El log es la guía de comerciales que hay y de programas, etcétera. Así se conoce en Estados Unidos como log. En México se llama bitácora. Es completamente diferente, pero hace la misma operación. Y antes de que hubiese comerciales grabados y todo, todos los comerciales estaban escritos y decía corte número 1 a las 10 de la mañana con 10 minutos, y ahí estaban los comerciales que el locutor los decía en vivo y a todo color. Y las identificaciones de las estaciones pues no eran con jingles o efectos ahora, la jefa, etcétera, etcétera. Entonces, no había en esa época unas marimbitas, los kilófonos, era una cosita chiquita, con eso identificaba la estación, tin, tun, 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 y cada una tenía una identificación diferente. Las estaciones se identificaban de esa forma. Ahora bien, la ley indica que a cada hora tienes que identificar la estación perfectamente para que sepa la gente que está escuchando. Y dices, por ejemplo, en mi época, XEFW, Tampico, Tamaulipas, canal libre internacional, 50,000 watts de potencia efectiva, 810 kHz. Dabas todos los datos y esa es la ley. Ahora se hace lo mismo, pero cada media hora. Ahora se identifica la estación cada media hora. Y de repente, hace unos 20, 25 años, a alguien se le ocurrió que debíamos de tocar el himno nacional al abrir la estación y cerrar la estación. Ahora las estaciones trabajan 24 horas del día. ¿Y qué es lo que pasa? Que de todas maneras hay que tocar el himno 2 veces al día, a las 6 de la mañana y a las 12 de la noche. Les seguiré platicando de esto y más. Aquí ya han visto este cambio que tenemos ahora. Pues vamos a ir progresando poco a poco lo que sucede
es que ya nos compramos una nueva cámara gracias a sus colaboraciones y pues ya tenemos oportunidad de estar en nuestro propio estudio, que ustedes lo conozcan, y vamos a ir poco a poco mejorando gracias a la ayuda que tenemos de ustedes. No se les olvide pues compartir esto con sus cuates, por favor. También suscríbanse al canal, ya tenemos en este momento 11,302, cosa que nos da mucho gusto.